Y vámonos con Tokio porque se va a poner bastante bueno. Carmen Calixto, queridísima, bienvenida, y a toda la gente reitero que va llegando. Vámonos con lo del Poli, el presidente de la República en la mañanera. Aparte de hablar de los precios, del quién es quién, aparte de hablar de la situación del Tren Maya, tiene al Politécnico, y no solamente por dos cosas. Uno, cumplen 88 años el Poli, y aparte de eso, la primera generación de ingeniería ferroviaria está con el presidente de la República en la mañanera. Vamos a revisarlo. Adelante, director. Buenos días, señor presidente. Buenos días, tengan todas y todos ustedes. Es un gran gusto estar presente el día de hoy, un honor, y además es un día de fiesta para el Instituto Politécnico Nacional. Iría más allá, es un día histórico para el Politécnico, por lo que voy a mencionar en un momento más. El 1 de enero de 1936, en las páginas del periódico El Universal, se anunciaba la creación del gran Instituto Politécnico Nacional, manifestando en su objetivo lo siguiente: el instituto deberá ofrecer a la juventud mexicana nuevas actividades profesionales que contribuyan a la transformación de los variados recursos, aprovechando para hacerlo la técnica científica y para crear un nuevo estado social que sea más humano y más justo. A más de 8 décadas, señor presidente, los principios e ideales que cimentaron nuestra fundación renacieron con fuerza para guiarnos hacia un México actual más humano y sobre todo más justo. En este sentido, hemos atendido en todo momento su llamado de contribuir a los proyectos estratégicos de la Cuarta Transformación, como el crecimiento y modernización del sistema ferroviario mexicano. No solo somos testigos del resurgimiento de un sector, somos el brazo científico y tecnológico que se ha comprometido con la movilidad segura, viable y sustentable de personas y mercancías a través del ferrocarril, y así nos gusta que se nos conozca en el Politécnico como el brazo tecnológico del gobierno federal, el brazo tecnológico de México. Después de 170 años de historia ferroviaria en México, el Instituto Politécnico Nacional se convierte en la primera institución de educación de nivel superior a nivel nacional en ofrecer a la juventud mexicana un programa de ingeniería ferroviaria. Asumimos el reto de diseñar e implementar esta carrera con la finalidad de formar profesionistas con conocimientos en los procesos de planeación, diseño, desarrollo y operación, así como en el mantenimiento de las infraestructuras y servicios bajo la filosofía de una educación tecnológica interdisciplinaria. La carrera dura 8 semestres y se imparte en 2 de nuestras escuelas: la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, UPIXA, en la Ciudad de México, y en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Palenque, UPIP, en Chiapas. Quiero decirle, señor presidente, que la UPIP en Palenque es una escuela que brinda la mejor educación científica y tecnológica y promueve la innovación, pero también es un acto de justicia social hacia una región marginada y relegada de los proyectos modernizadores. Debe saber que en la UPIP se están formando futuros profesionistas provenientes de los pueblos Chol, Maya Lacandón y Celtal. La UPIP está impulsando la transformación con un enfoque en las necesidades del Tren Maya, ofreciendo programas académicos en ingeniería ferroviaria, ingeniería civil, ingeniería biotecnológica y licenciatura en turismo sustentable, que va a abonar todo ello a los grandes proyectos, no solo del Tren Maya, sino también de la transformación en turismo que va a estar teniendo lugar allá en el sureste del país y que requiere de una visión sustentable. Sus instalaciones definitivas serán inauguradas en agosto próximo. Podrán albergar a 3,360 estudiantes de la región en sus 3 edificios de aulas, quienes además contarán con laboratorios pesados y ligeros, auditorio,
biblioteca, cafetería e instalaciones deportivas. Para aquellos que no están familiarizados con los términos de laboratorios pesados, pues son laboratorios que tienen equipo muy grande. Va a incluir un área con unas vías, con un metro como el que se usa en la Ciudad de México y que ha sido donado por parte de la Ciudad de México, una locomotora también, va a tener un laboratorio de simulación de olas porque nuestros ingenieros civiles salen capacitados para poder construir en lugares como en el mar, por ejemplo. Son laboratorios con un grado muy alto de tecnificación y representa todo ello los esfuerzos del gobierno federal a manos también de la Secretaría de Educación Pública y de su querida amiga Leticia Ramírez Amaya y del Instituto Politécnico Nacional, que hacen realidad la transformación bajo un proyecto de crecimiento en beneficio de todas y todos. Con gran entusiasmo quiero mencionar que del Tren Maya nos han solicitado los datos de las y los egresados para hacerles llegar la información de los requisitos y documentos para su contratación. Y como ya dijo el general Águila, hemos estado en constante contacto y trabajando de manera frecuente para realizar todas estas convenios y trabajo en conjunto, porque el Tren Maya y cualquier obra de esta magnitud, de una magnitud tan grande, requiere del personal humano altamente calificado que solamente en el Politécnico se puede formar. Finalmente, a nombre de la comunidad politécnica, señor presidente, agradezco el valioso apoyo de los especialistas politécnicos y politécnicas, de instituciones educativas públicas y privadas, de autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles y la Cámara de la Industria de la Construcción, del Metro y Tren Ligero de la Ciudad de México, del Tren El Insurgente, del Tren Maya y del Istmo de Tehuantepec, de consultores y despachos de ingeniería que con solidaridad y compromiso se involucraron en el diseño del mapa curricular de esta ingeniería. Queremos decirle, señor presidente, mexicanas y mexicanos, los esfuerzos y dedicación de estos jóvenes y estas jovencitas que el día de hoy nos acompañan no solo representan un logro personal, los felicito, porque representan también la renovación de nuestro compromiso con la transformación de México y la encomienda cardenista de poner la técnica al servicio de la patria. El día de hoy, señor presidente, nos acompañan la primera generación de egresadas y egresados de Ingeniería Ferroviaria, 34 de la UPIXA en la Ciudad de México y 15 en la UPIP en Palenque, Chiapas. Ellos quisieran, señor presidente, saludarlos personalmente. No sé si me lo permite que los mencione y si quisiera saludarlos. Además, tenemos un caso especial, Luis Fernando Ramírez Cruz, quien se convierte el día de hoy en el primer ingeniero ferroviario mexicano, ya que ha cumplido con todos los requisitos y, por supuesto, también tenemos el día de hoy pues el diploma y el acta de examen profesional que quisiéramos que también usted fuera quien se la entregara el día de hoy, señor presidente. Si nos acompaña, por favor, tenemos a los directores de la Ingeniería Ferroviaria del plantel, ingeniero Francisco Bojorquez, si nos acompaña, y el ingeniero Daniel Castro. Él es director de la carrera de Ingeniería Ferroviaria aquí en UPIXA, y el ingeniero Daniel Castro, director de la carrera de Ingeniería, director de la unidad de Palenque, allá en su ciudad, señor presidente. Quisiera pedirles que pasara. También el maestro Emanuel, quien es director de la UPIXA, nos acompaña el día de hoy. En primer lugar, quisiera pedirle a Luis Fernando Ramírez Cruz que pase aquí adelante a recibir su certificado. ¿Ya está aquí? Por favor. Muchas gracias. Y voy a ir nombrando a los miembros.
Voy a ir nombrando a los miembros de los egresados de UPIXA. Todos ellos ya son egresados y están en proceso de titulación. Leticia Lidet Becerril Sáenz. ¿Qué pasa? Sí. Leticia, por favor. Edgar Yael Cabrera Gómez. Jali Valeria Camacho Ramírez. Axel Cerón Holguín. Carolina Chávez Villeda. Abigail Cortés Ayala. Diego Gregorio Cruz Castro. Brian Jesús Cruz Barrera. Voy a parar aquí porque si no nos vamos a llevar media mañanera cuando está con ellos ahí el presidente de la República. Y sí es importante, son varios muchachos con los que tiene el presidente, quería tomar nada más una parte de ello, pero si me lo permiten, quiero finalizar con este punto, creo que es aquí. Creo que es en esta parte cuando están con ellos. Muchas felicidades. Va a haber un vuelo. Si me permite, vamos a hacer vuelo, jóvenes politécnicos, no nos podemos ir sin ello. Así que a la de 3. 1, 2, 3. ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¡Gloria! ¡A la gente corra! ¡A la gente corra! ¡Ping pong corra! ¡Ping pong corra! ¡Politécnico! ¡Gloria! 88 años cumple el Instituto Politécnico Nacional, no tiene desperdicio. Mi estimado Francisco, así es, y con mucho orgullo, una gran institución, un pilar completamente de este país. Lo decía Cuauhtémoc hace rato, déjeme saludar rápidamente a mi estimada Luisa Pecosita. Francisco, abrazote enorme. Pablo Varela, abrazote muy grande. Yo no acabé siendo titulado del Politécnico, pero sí estudié en el Politécnico y aparte sabemos la importancia que tiene el Politécnico en el país. Nuestros compañeros con los que trabajamos, que son de primerísimo orden, no tiene desperdicio, y como lo decíamos el viernes, que son, es la institución, una institución que cuando creció por la necesidad que había en este país. Ya el viernes platicábamos de este tema, y aquí sí quiero comentar una situación al respecto. El viernes tuve un comentario, y agradezco siempre los comentarios en Estudio 04, y hice réplica, y quiero comentar aquí dos cosas exactamente. Primero, felicidades a todos los compañeros del Poli, un orgullo de institución completamente, pero completamente, la verdad es que es impresionante el Politécnico Nacional, los profesores, la gente que está ahí, y hablábamos de cómo se construyó el Poli, de cómo la UNAM y la importancia que tienen. Todas las universidades en este país son importantes. Así es, una institución hermanísima completamente de la Universidad Nacional,
y que por la gama de investigación que se hacen, por la cantidad de alumnos que se tienen, inclusive hay que también recordar el Tecnológico de México, que el Tecnológico de México, no TEC de Monterrey, aclaro, también es una institución que a nivel nacional, ahí está, mira, la Batis, ahí está, mira, Francisco, ¿a poco no en la Batis el nivel de matemáticas se exceden los maestros desde el primer año? Y me consta porque yo regularizo a alumnos de la Batis y puedo considerar que la Batis en la Ciudad de México es la escuela, porque, perdón, llevo años regularizando muchachos, revisando planes y toda esta situación, y veo que la Batis es la escuela que tiene el mejor sistema de bachillerato en matemáticas de la ciudad por lo menos, y creo que hasta del país. Me puedo aventurar. Profesor Santiago, le mando un abrazo muy grande. Y abrazo de ahí de la Batis, tuve varios alumnos que quiero muchísimo, así es, en matemáticas y física, mi estimado Francisco. Y esto es lo que comentábamos el viernes, y sí quiero hacer una aclaración. El viernes alguien me decía, no quiero decir el nombre para que no se malinterprete, pero está ahí en el chat, y me decía que se tiene que respetar los puntos de vista, y cuando estábamos platicando en el tema, y se tiene que, y que forzosamente quería tener la razón. Y entonces comento ahí, respeto el punto de vista, pero no lo comparto, y el diálogo va a ser circular. Y comento por qué. Uno, porque en este canal, aquí hay una primicia, algo, es la educación. Soy profesor, me acerco a mucha gente que son jóvenes. No solamente eso, otra de las cosas que es importante es que tenemos que hablar con seriedad en ciertos puntos y más como profesor, y cuando hablamos de lo que nos corresponde ver tanto a nosotros como lo que nos toca ir revisando y checando lo que pasa en la educación en este país y ser críticos de ello al respecto. Lo soy con mi alma mater, que es la Universidad Nacional. Lo soy también con el Politécnico, que son dos escuelas que van así altamente entrelazadas, aparte por la posición que tienen en el país. Y cuando comentábamos el viernes, soy en específico, fui muy franco y directo, y lo sostengo cuando le dije a Tuca, no, te respeto mucho, Tuca, es mi amigazo, pero no comparto lo que estaba diciendo. Y lo sostengo y le comento a la persona que me dijo, no es querer tener la razón forzosamente. Voy a aclarar el punto porque es importantísimo. Uno, porque soy responsable de lo que se dice en este canal. Y si bien cada persona que emite sus comentarios es responsable, el marco con el que se está trabajando en este canal siempre busca, y entre ellos cuando se habla de educación, quitar la segregación Politécnico-Universidad que de repente se ha tomado y de forma errónea. Respeto mucho la percepción que de repente tenemos o de lo que ha sucedido, pero una cosa también es el conocimiento empírico y el otro son los datos duros. Cuando vamos a hablar si una escuela es mejor que otra y vamos a empezar con esa comparación, yo discrepo completamente y defiendo eso porque eso es uno de los pilares de mi canal o de mis canales. No voy a entrar en ninguna competencia en ese estilo porque eso es lo que hizo el neoliberalismo. No va por ahí lo que tenemos que revisar de educación. Y cuando se quiera hablar de eso, se tienen que traer datos duros. Cuando no se tienen datos duros, estamos hablando de empirismo. Y esas son percepciones. Y no podemos poner percepciones de ese estilo como si fuera la verdad. Por eso es que repliqué de esa manera. Una cosa es percepción y con una falta de datos que era importante señalarla. Una construcción de ese tema porque es un tema delicado y no nos podemos aventurar a hacer algo de primera que es arriesgado, es osado hacer esas comparaciones cuando lo que estamos buscando es una situación diferente y la otra. Aparte de que eso es osado, que no tiene sustento. Entonces, no confundamos el conocimiento empírico con el conocimiento científico. Eso es bien importante. Se ayudan, se complementan, una se ayuda con la otra, claro. Pero eso aquí no. Aquí no. Podemos decir, es la percepción, adelante, pero ni siquiera con datos, y hay datos, ni siquiera que las dije yo, que las dijo Carlos, la construcción de datos que comentó, por ejemplo, Rodrigo. Por eso es que hago el diálogo circular a esta persona y no es querer tener la razón forzosamente, es que tenemos que respetar la información que le estamos dando a la gente que está con nosotros en los chats, en los canales. Entonces, una cosa es la percepción y yo la respeto. Eso es básico, o sea, también una percepción que se ha tenido. ¿Sí? Hay muchas percepciones que han sido erróneas a lo largo de la vida.
Entonces, eso, y más hablando de educación, porque en este canal, si algo me molesta, es esas comparaciones. Y lo he dicho abiertamente. Respeto mucho a la educación pública en este país. Yo comí del Politécnico. Hay mucha sangre que circula politécnica en nosotros porque crecimos ahí y también crecimos en la Universidad Nacional. Y cuando entramos y empiezas a trabajar, te das cuenta que estamos más hermanadas que separadas. ¿Por qué? Porque llevamos a la construcción de este país. Eso es lo importante de la educación pública. Cuando estamos buscando ver quién es mejor que otro, estamos empezando a hablar de individualismos. En todo caso, si hay alguna institución que está teniendo fallas en un plan, algo por el estilo, hay que revisarlo. Eso es diferente. Tiene que ir la crítica al respecto, no a llegar a somos mejores o tal. Esa situación hay que romperla y exhorto a todos los compañeros de la educación pública de este país a que rompamos esa línea o esa idea. Eso no nos va a llevar a una construcción de pares o una construcción de iguales. Por eso es que ese día dije no a esta situación tajantemente, lo digo y me sostengo porque lo digo con datos duros. No hay una comparación de ese estilo y para poder hacer comparaciones llevo más de 22 años regularizando muchachos, dando clase y te puedo decir la construcción que han tenido ellos de casi todos los planteles, tanto Politécnico, bachilleres, de GETIS, CEBETIS, CONALEPS, CCHs y preparatorias. Entonces, esos 22 años de estar haciendo eso me dan datos duros y que aparte nos juntamos con compañeros para revisar esos datos duros, que incluso nos metemos a esta situación de decir, empezar con estas peleas absurdas, no. Ya podremos platicar después y si usan en la noche o en otro programa ahí comentarles esa percepción de dónde viene. Y la otra, no podemos construir una verdad a partir de un planteamiento erróneo con datos reales. El planteamiento es erróneo con datos reales y eso mismo lo hace la derecha. No podemos hacer eso que hace la derecha. Así es. Eso es donde nos tendríamos que estar focalizando. Exactamente. Así es, lo mismo que pasó con las corcholatas, por eso es que no tomábamos, ¿con quién estás? Pues con ninguno, porque con quien quede tenemos que apoyar. ¿Por qué llevar el ego de posicionar a alguien y siempre poner a alguien mejor y la fregada? No, pues si esto es nuestro, lo mismo. Toda esa gente que dilapida ahorita con lo que ha pasado de que es que la UNAM está derechizada, pues sí, también el Poli, nadie habla de eso, y cuando se habla de esa situación, hay fácil la sangría de algunas personas que se sienten hasta críticos y es tirar a la Universidad Nacional. Y dices, si la tiras es de la educación pública, qué estúpido, qué absurdo, y más cuando son egresados de ahí. O sea, parece que o cursaron de noche o no entendieron en verdad qué es cursar, en verdad, la educación pública. Es más, de esa gente hasta yo diría, aguas, que imagínate cuando te dan clases con ese tipo de mentalidad para golpetear la educación pública, solamente porque traen muchos rencores o resentimientos por percepciones absurdas que tenían al respecto. Mi estimada Guadalupe Arellano, te podría decir, mira, utilizar la compu en algunos depende en qué, en navegar y todo eso, en muchas cosas pueden ser muy intuitivas. Te podría decir que en las redes sociales hay gente que te enseña desde cero, ir aprendiendo eso hasta el lenguaje, que es tener diferentes tips. Ahora, te digo algo, Guadalupe, no sé dónde vivas, pero en la Ciudad de México te puedes acercar a algún pilar y en los pilares que te queden más cerca, tú puedes ir a tomar tu clase de computación y te van enseñando cómo hacer esos movimientos. Así es, profesor, en los pilares. Ahí se lo puedo recomendar. En los pilares puede usted estar haciendo esos movimientos, porque ya conocemos varias personas que van a tomar clase en los pilares y les van diciendo qué ocupar, hasta cómo estar desde quien diga, yo sabe que estoy casi no relacionado con la computación, le van ayudando para entender hasta el lenguaje que de repente se tiene. Es interesante, mi estimada Guadalupe, te recomiendo en los pilares. Y también revisa a lo mejor si estás en la Ciudad de México, en las utopías, podría ser una opción.
Así es, hay que limpiar muchas cosas. En ambas las élites académicas son súper gandallas y nos consta porque trabajamos con ellos. Por eso decía, lo que hablábamos el viernes, no. Una cosa es de cómo se construyó, la idea que se tiene, y otra cosa es lo mal a veces que las están llevando, desgraciadamente, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Berta, abrazo muy grande, repito, porque respondo directamente a lo que me preguntaron. Tenemos que ser coherentes con el plan que tenemos en este canal y con la idea que siempre hemos tenido en Cuarta Transformación. No caigamos en este priista que de repente todos llevamos dentro, esas cosas que nos tenemos que ir limpiando. Y esa es una. Esos comparativos, no. Y la otra, el culpismo. Dejemos ya el culpismo. Una cosa es revisar qué sucedió y el culpismo. Es porque podemos decir como el presidente, bueno, esto lo hicieron desde antes, pero lo estamos trabajando. El culpismo es decir, es culpa de ellos, pero no hago nada. Eso es a lo que voy, es la diferencia. ¿Sí? Así es. Así es. Por eso es que no podemos hacer esos movimientos. Ya una vez pasó de que, tuvieron a Salinas en la UNAM, y cuando empiezan con esas comparaciones, le digo, podemos empezar con comparaciones bobas, y te podemos decir que del Poli salió Cedillo, y dio el Fobaproa. Entonces, no va por ahí. El marco se vuelve muy limitado cuando hacemos eso, y cuando esos tipos de marcos nos quitan la visión de en verdad ver qué es la educación pública en este país. Entonces, al contrario, felicidades al Politécnico, felicidades al Guinda y Blanco, porque no tiene desperdicio, y agradecer mucho que está la institución ahorita con ingeniería ferroviaria, y me gusta mucho cómo habla el director, y lo habla con esa pasión de ser Guinda y Blanco. Eso debe de ser, carajo, claro, porque la pasión Guinda y Blanco no solamente es el Poli, representa a la nación, por eso es que lo dice con orgullo, me gusta mucho eso. Sí, hay que cuidar la educación pública, completamente de acuerdo. Así es también la UAM, y tenemos a las que están en las diferentes entidades de la República, y tenemos que cuidarlas. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con los planteamientos que hacemos, y después ocupemos argumentos que son reales y que no entran en el planteamiento. No los confundamos, hay que tener mucho cuidado con eso. Así es, y esta situación, por ejemplo, voy a tener que decirlo rápidamente, ¿qué pasaba con lo que sucedió el viernes y con esa percepción? Como les comentaba, es una falsa percepción de que cuando se construye la Universidad Nacional es mucho tiempo atrás. No me voy a poner a empezar a dar datos y fechas porque voy al grano a lo que quiero decir. Y la Universidad Nacional, cuando se hace Universidad Nacional Autónoma de México, lo que busca es llegar a la nación y es trabajar para todo el país. Se decía el viernes, no había escuelas privadas. Pues claro, por lo tanto, si no había escuelas privadas, luchabas por tener la mejor educación que daba el país, y entre esos lugares estaba la Universidad Nacional. En el país faltaban muchas cosas, sí, y cuando faltaban muchas cosas que se requerían, el propio Lázaro Cárdenas lo vio. Que universidad de ricos y universidad de pobres, que si en el sur estaban los lugares más ricos, no, es donde había más terrenos. En el norte es donde se hacían las industrias, y voy a romper ese mito. Ustedes pueden revisar la situación norte-sur en muchos países y en continentes, y el norte es más industrializado que el sur. Y eso todavía se reflejaba en la Ciudad de México. La mayoría de la industria estaba en el norte. Es más, después entró la farmacéutica, y la farmacéutica entra en México, algunas estaban en el norte y las otras empezaron a caer en el sur, porque ahí había lugar para poder construirlas. Entonces, esa percepción de ahí es falsa. No es porque si en el norte hay menos ricos o en el sur, eso no es cierto, porque incluso la parte más rica no está en el sur de la ciudad, la parte más rica está en el norponiente. Entonces, ese planteamiento ahí se rompe, falso completamente. Una percepción errónea, y esa es la situación cuando basamos en hacer siempre comparaciones y clasistas. Hay que tener mucho cuidado. Voy con la segunda situación. Cuando se crea, efectivamente se crea en la parte social, el crecimiento social que pide Lázaro Cárdenas y el planteamiento que tiene es diferente cuando se creó la UNAM.
Y cuando se creó, se daban carreras técnicas, que eso también permitía, cuando salió uno, por ejemplo, de la vocacional, poder irse con ese conocimiento técnico y empezar a ayudar a hacer los crecimientos en las diferentes entidades del país. Pero esa es la situación de cómo se creó, no porque era para pobres, era la necesidad que se tenía en esa percepción, porque la UNAM no daba abasto con la gente que creaba para poder irse a otras partes. Algunos se querían quedar aquí y cuando se tenían que ir para encontrar ese trabajo, para proliferar en otras entidades, no bastaba. Por eso también se crea el poli. Oye, en los estados, algunos estados tenían unas carreras muy limitadas en las universidades y lo otro, porque hay que recordar que el concepto de UNAM y el concepto de Politécnico son nacionales. De hecho, la Ciudad de México como tal no tenía una universidad hasta que se construye la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Entonces, son contextos diferentes, por eso no podemos solamente ponerlos en un marco que es erróneo, en un marco clasista, porque no iba de esa manera. ¿Qué se necesitaba? ¿Qué no se podía abordar? Pues entonces lo empezó a sacar el Politécnico. Y fue con el tiempo. Gente venía para estudiar ahí e irse, sí, pues es que fue la finalidad para hacerlo. Y quienes venían, venía mucha gente y se tenía la oportunidad de abrir eso para los hijos de todos. Es que mucha gente pobre se venía, pues, pobre y con necesidad, y había gente ricos que también venían con necesidad y se iban a sus estados a llevarse esa información. O sea, ese planteamiento es erróneo. Es erróneo de verlo solamente por situaciones de clase. Eso es completamente erróneo, porque en el Poli también hay hijos de varios ricos y han entrado como lo que pasó en la Universidad Nacional porque son nacionales. Ese planteamiento es absurdo. Y es una gran educación. El Politécnico sacó, y ha sacado y sigue sacando y seguirá sacando una gran educación para este país. Es pilar completamente. Nadie puede ponerlo que si en un primer lugar o en segundo lugar. El planteamiento es absurdo, porque eso entra en un concepto individualista, cuando lo que requiere el país es decirle gracias, Poli. Por eso es que rompo ese mito. No es porque era para pobres, eso no es cierto, eso no es cierto. Y rompí el mito, lo decía el viernes, mi papá y sus primos eran de familia pobre. Y ahí está separado entre politécnicos y universitarios. Y vienen de condiciones muy pobres. Entonces, eso es un mito falso. Eso es una falsa percepción. Y es una percepción que trae tintes curiosamente muy neoliberales, muy clasistas. Así es. De hecho, en algunas partes ser bachiller es tener una preparación, no me acuerdo si técnica, en algunas partes es técnica y en algunas partes es como licenciatura. Así es, así es. Lo dice muy bien, profesor. Entonces, sí rompo esa parte de mito, porque qué bueno que entra la situación del Politécnico y sostengo a lo que me estaban diciendo. Perdón que le dedique ese tiempo, pero porque es respeto a las instituciones y aquí respetamos la educación pública. Muchísimo. Y no hay comparaciones. Y no las acepto. Y si a esa persona le molestó que lo hiciera, lo siento. Pero soy tajante en eso. No las acepto porque esos planteamientos erróneos son los que aquí estamos buscando erradicar. Y respeto todas las opiniones, no tengo que compartir todas. Y voy a defender mi punto de vista con datos duros y con hechos. Puedo sustentar cada una de las cosas que estoy diciendo. Esa es la diferencia. Y por lo mismo de hablar y sustentar lo que estamos diciendo, maestro José Ramírez, le mando un abrazote enorme. Maestro, usted hablaba una vez del concepto de bachiller allá en Puerto Rico. ¿Nos podría decir cómo es el concepto de bachiller? ¿A qué lo podríamos equiparar en otras partes? Porque aquí el concepto de bachiller se ocupa como bachillerato para lo que son la educación media superior. Pero nos podría ayudar, maestro. Si no me equivoco, fue con usted. Le mando un abrazo muy grande. Bienvenido, maestro. Si me lo permiten, vamos a ver la tabla que puso el presidente de la República hablando sobre los medios y la credibilidad, que eso es importante. Raulito, abrazote enorme. Muerto abrazo, sí, inclusive en el bachillerato. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto, Raulito? Porque empezaron a hacer de forma magra los bachilleratos, la secundaria y la primaria. Yo les puedo decir, ahí está. Gracias, maestro. Gracias. Así es.
Inclusive el concepto se fue rompiendo, como lo dice Raulito. Lo fueron tirando, efectivamente. Un error garrafal. Tenemos que regresar a que esa educación que se traía antes nos ponían muchas cosas de niños. Había cosas que yo de repente veo que ven en secundaria que yo veía en primaria o hasta en bachillerato, no es broma. Entonces tenemos que reestructurar para que también se puedan ver varios temas así desde antes, cómo los planteamos para que los muchachos puedan captar mejor su educación. Hay que ver los errores que había antes. Esto es toda una estructura y eso es a lo que voy. Tenemos que irnos a eso, no a comparaciones. Las comparaciones no ayudan. Las comparaciones se vuelven un cáncer. Por eso es que fui de esa manera tajante y no estoy en contra de nadie, ni ninguno de mis compañeros, y en especial esta parte del Tuca. Simplemente comparto que digo, no soy tajante porque eso va todo en contra del planteamiento que tenemos aquí y como profesor desde hace más de 22 años. Si no me lo permiten, vámonos con la siguiente nota sobre lo que sacó el presidente de la República y lo que son los medios de comunicación, cómo se están yendo al traste con su credibilidad.